grupo. Antes de empezar, os quiero recordar las tareas que tenemos y después vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto en las últimas sesiones, ¿vale? En la sesión sobre temas de inversiones y en la sesión sobre temas relacionados con lo que estuvimos viendo el otro día del Fondo Monetario Internacional y demás, y vamos. Acordaos que hay que colgar en el foro de Moodle los trabajos del grupo 1, 2, 3 y 4. Ya he colgado yo 2 que me habéis pasado, pero hay algunos que no están colgados todavía, ¿vale? Si alguno de vosotros lo comprobáis luego, está dentro de los grupos que no habéis colgado todavía, me lo decís. Los esquemas también he recibido muchos, incluso ya he recibido alguno completo con los ensayos. Los que he leído son muy buenos, con lo cual os doy la enhorabuena. Acordaos de seguir colgando noticias y de ir repasando el material estudiado. Os pasé también el caso práctico de la Organización Mundial del Comercio, que espero que muy pronto lo tengáis todos. ¿Me estáis escuchando bien, no? Sí, escuchando. Sí, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Y los resúmenes del caso práctico de la Organización Mundial del Comercio que he recibido, pues es también muy bueno. Una cuestión importante, ya lo indicaré mañana en clase. Lo voy a apuntar aquí para que nadie se lleve a error, ¿vale? Esta cuestión importante es la siguiente. Haremos posiblemente la semana que viene un examen parcial tipo test, ¿vale? Un examen de aquella que llevamos ya de la asignatura. Eso lo haremos no mañana viernes trabajaremos con modelos de tipo test, sino que lo haremos para el viernes de la semana que viene. ¿Vale? ¿Entendéis? Es decir, que lo haremos, ahora os voy a decir cuándo sería, para que ponemos la ficha exacta. La ficha exacta sería, el viernes. Esperad, me dejan de mandar cosas. El viernes 3 de abril. ¿Vale? Viernes 3 de abril. Entonces, mañana os subiré algunas preguntas de tipo test para que lo vayáis estudiando en casa. No lo vamos a ver aquí, pero sí el próximo jueves que tengamos, el jueves de la semana que viene, que vamos a volver a tener una clase de refuerzo, vamos a repasar las preguntas del tipo test porque serán similares, no iguales a las que vamos a tener en el test final. ¿Me entendéis? ¿Entendéis lo que os quiero decir o no? Vamos a ver, tenemos un examen tipo test, lo estáis viendo aquí la pantalla todos, ¿verdad? Sí. Examen parcial tipo test lo tendremos el viernes 3 de abril, con parte de la asignatura, que nos han pedido que hagamos un examen, como estamos con estas clases presenciales, que hagamos un examen de seguimiento. Vale. Mañana, que es 27 de marzo, practicaremos con un modelo de examen tipo test. Clase. La clase de todos. ¿Vale? Vale. Esto lo haremos mañana. Entonces, quedaos con este modelo que yo os daré mañana, lo repasáis bien, miráis el tipo de pregunta que pueden caer, repasáis esa parte de la asignatura y ahora, en la clase de refuerzo del jueves 2 de abril,
la dedicaremos a repasar ese modelo de test, ¿vale? Vale. Y el viernes 3 de abril haremos por internet un examen tipo test. ¿Os queda claro esto? Claro. Será un examen, estoy terminándolo de hacer, que tendrá unas 15 preguntas o algo así. ¿Vale? 15, 20 preguntas. 15 preguntas. ¿Eh? Vale. Perfecto. Bueno, pues esto lo voy a colgar luego, ya mañana de todas maneras lo volveremos a decir en clase y que sepáis que, y avisad a vuestros compañeros de refuerzo para que si quieren venir el próximo jueves, pues vamos a seguir repasando sobre ese test sobre el que vamos a volver mañana. Y hoy lo que quería era, en primer lugar, vamos a dar una clase de unos 40, 45 minutos, ¿vale? Y después voy a quedarme en internet para el que quiera preguntarme dudas, me las pueda mandar por correo electrónico o por el foro de la por el foro de aquí, por el foro de Moodle. Entonces, hoy no tenemos traducción, ¿verdad? Porque a lo mejor mañana sí puede que tengamos traducción. Hoy la clase durará en internet 45 minutos Sí. y yo estaré resolviendo dudas hoy por correo. Esto para que quede claro, ¿eh? Electrónico o por el foro de Moodle, hasta las 16 horas. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Entonces, la tutoría de hoy la vamos a dividir en dos partes. Una primera, una clase a través del foro y una segunda, una primera a través de Zoom, una clase de 45 minutos por internet, como la estamos haciendo ahora. Así estaremos prácticamente hasta muy cerca de las 3 y posteriormente yo seguiré aquí para resolver dudas puntuales que podáis tener por correo electrónico, de tal manera que a la vez que me vayáis escribiendo, yo os iré contestando. ¿Os parece bien? Bien, bien. Vale, perfecto. Así que podemos dividimos la tutoría en estas 2 horas. Que después en la segunda hora no tenéis dudas, pues yo seguiré aquí por si alguien me la quiere contestar. Me la quieres preguntar. Que si tenéis dudas, pues me las preguntáis. También sabéis que me podéis mandar dudas por mi WhatsApp. Sí. Que ya sabéis que... 什么？就他的那个他的 WhatsApp。他的 WhatsApp，我们讲干啥？ Sí, en la segunda parte de la reunión, el que me quiera enviar las dudas puede hacerlo por correo electrónico, por el foro o por el WhatsApp. 678121444。So the second part of this meeting, you can give me, ask me problems or doubts by email or by WhatsApp. Okay, I will be here more than 1 hour trying to answer your questions. Okay, because we will have this first part here as a谁给他说一下这个号 online class, and the second one just by WhatsApp through WhatsApp or by email. Vale, bueno, eso solamente lo he dicho en inglés por si alguien tenía alguna dificultad en español. Lo único, vamos a tener esta clase ahora y después me podéis enviar dudas que yo estaré aquí, tanto por WhatsApp como por correo electrónico. ¿Vale? ¿Algún problema? Bien, ¿alguien me quiere preguntar ahora algún tipo de duda antes de seguir con esto?
¿Tenéis alguna duda? No. Vale. Pues vamos a hacer un repaso de lo último que vimos, un repaso rápido para afianzar conceptos de las últimas cosas que estuvimos estudiando en las 2 últimas semanas, ¿vale? Es lo que más me interesa repasar ahora. Entonces, lo primero que vamos a repasar es el tema del derecho internacional de las inversiones. ¿Os acordáis, no? Lo estáis viendo esto, ¿verdad? Concepto genérico de inversión internacional. ¿Lo veis? Sí. Tenéis acceso a la pantalla mía, ¿verdad? 哎，姐姐，老师在问什么？ ¿Podéis leer derecho internacional de las inversiones, concepto genérico de inversión? ¿Sí o no? 哎，姐姐，老师在问什么？ 他说我们能不能看到这个？他说我们有没有看到这个？他老师那个课件的那个pantalla。 ¿Podéis ver la pantalla? ¿Lo está traduciendo alguien o quién está ahí? ¿Eh? Sí. No, no problema. Vale, 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 que podéis verlo bien, ¿no? Vale, perfecto. Bien, bueno, pues entonces, vamos a ver Spotlight, veis esto, ¿no? Concepto genérico de inversión, ¿no? ¿Sí? Sí. Vale, voy simplemente a repasar cosas que ya hemos visto, pero para afianzar conceptos. Si preferís que repase luego otras cuestiones, me lo decís. Vamos a repasar lo que vimos, tanto hace 2 semanas como esta semana. Hace 2 semanas estuvimos viendo lo que era el concepto genérico de inversión internacional, que dijimos que era un movimiento económico que un nacional de un Estado realiza en otro Estado, con vocación de permanencia, que tenía estos 3 elementos. El primero, el de ser un movimiento económico. El segundo, de tener un elemento internacional, es decir, un nacional de un Estado lo realiza en otro. Y el tercero, de que tiene un elemento de una vocación de permanencia. Además, dijimos que la regulación que se hace del derecho internacional de inversiones se hace esencialmente por tratados bilaterales. En algunos casos por tratados regionales, como en el ámbito americano, y en un caso específico tenemos un importante tratado multilateral, aunque no son muchos, hay muy pocos tratados multilaterales, como es el del CIADI, el convenio del CIADI sobre arreglo de diferencias, que se refiere al arreglo de diferencias. ¿Por qué es tan importante esta regulación del derecho internacional de las inversiones? Pues porque las inversiones internacionales tienen muchísimos riesgos. En primer lugar, porque puede haber un conflicto político en otro estado, porque puede ocurrir como está ocurriendo, que haya una pandemia internacional y que eso haga que las inversiones que se han producido estén en riesgo, porque hay distintos niveles de poder entre las autoridades locales y el particular que invierte, porque hay veces que hay guerras, porque hay zonas donde se ha producido inversión con bajos indicadores de desarrollo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las inversiones internacionales favorecen el comercio internacional, favorecen, en definitiva, el crecimiento internacional, pero de la economía internacional, pero por otra parte implican una serie importante de riesgos. Esto creo que lo vamos a poder entender. ¿Bien? Por ello, hay muchísimos, como hemos dicho, tratados bilaterales, algunos regionales y el multilateral que he mencionado. Y de todos los tratados bilaterales, los más importantes son los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. Y esto es muy importante. Los APRI, que ya hemos visto y que veremos de nuevo, que voy a repasar. Y quiero destacar especialmente esta importancia de los APRI. Como decía la secretaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la secretaria del UNCTAD, a falta de un tratado mundial de inversiones, la mayoría de las disciplinas jurídicas internacionales sobre la relación entre los países receptores y los inversores internacionales se han desarrollado a escala bilateral. Por lo tanto, lo que vamos a explicar ahora mismo es esencialmente qué son estos API. Voy a saltar esto porque esto es solo un repaso y quiero tener claro que tenéis claro cuáles son estos API.
estos acuerdos de promoción y protección recíproca de inversión, que es lo que estamos repasando aquí. Se trata de tratados bilaterales, es decir, que se dan entre dos estados, de naturaleza recíproca, que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger en el plano del derecho internacional las inversiones realizadas por los inversores de cada estado parte en el territorio del otro estado. Esto lo repasé brevemente el otro día, pero lo quiero, para esta clase de refuerzo, lo quiero volver a traer a colación. Insisto, los APRI, los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, son, por una parte, tratados bilaterales, son tratados bilaterales de naturaleza recíproca. Si son tratados bilaterales, quiere decir que se dan entre dos estados. Es decir, hay dos partes. Y van a proteger tanto las inversiones realizadas de los nacionales de un estado en otro estado miembro, como las realizadas por los nacionales del otro estado miembro en dicho estado. En otras palabras, imaginemos que hay un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Argelia. Ese ejemplo lo pusimos el otro día. Pues eso va a proteger tanto las inversiones que realice un español o una compañía española en Argelia, como aquellas inversiones que realice una compañía argelina o un inversor argelino en España. Y estableciendo las mismas reglas. Por eso se habla de protección recíproca, naturaleza recíproca de las medidas y las cláusulas que protegen las inversiones tanto de las compañías o nacionales de un Estado miembro en las del otro y viceversa. ¿Queda esto claro? Lo digo porque alguna pregunta en el tipo tesis voy a preguntar sobre estas API. Y estas disposiciones tienen una serie de cláusulas, que esto sí lo tenéis que saber, que están contenidas en las mismas. ¿Cuáles son estas cláusulas? El tratamiento justo, la plena protección, evitando discriminaciones, el tratamiento nacional y la cláusula de la nación más favorecida, que ya vimos en el ámbito de la OMC y no hace falta que volvamos a repetir, y el tratamiento nacional. El tratamiento nacional quiere decir que a un inversor extranjero de un Estado que ha firmado uno de estos acuerdos bilaterales, uno de estos APRI, a un inversor extranjero se le va a tratar exactamente igual que a un inversor nacional. Por lo tanto, si yo realizo una inversión en Argelia, las autoridades argelinas y las normativas argelinas me tienen que dar a mí exactamente el mismo número de derechos y va a regir sobre mí las mismas leyes que van a regir sobre los nacionales de Argelia. Igualmente al revés, es decir, si es un inversor argelino el que quiera realizar una inversión en España, las autoridades españolas le tendrán que conceder a estos inversores argelinos las mismas condiciones que le están concediendo a los inversores nacionales. Seguimos. También es importante las condiciones relativas a la expropiación y a la nacionalización. Es decir, ¿sabéis lo que es una nacionalización, una expropiación? Es decir, cuando un Estado considera que una empresa privada y por razones de interés general debe pasar a ser propiedad del Estado. O una expropiación que cuando considera que de determinadas propiedades, pues ejemplo, imaginemos una persona que tenga unas propiedades, una finca con una explotación y haya realizado una inversión agrícola, por esa zona le va a pasar una vía férrea, y entonces el Estado, por razones de interés general, puede expropiar esa finca y utilizarla para esa finalidad pública de dejar pasar la vía de un tren. En este caso, por supuesto, la expropiación no es que esté prohibida, la expropiación, siempre que sea para el interés general, está permitida, pero debe de hacerse siempre sin ser discriminatoria, por razones de interés público y mediante el pago de una indemnización que tiene que ser pronta, que tiene que ser efectiva y que tiene que ser evidentemente adecuada, justa.
Es decir, si a mí me van a expropiar unas tierras, me tienen que dar, donde yo he realizado una inversión, me tienen que dar el precio adecuado y justo por dichas tierras. Más cuestiones. ¿Qué pretende resolver esencialmente los acuerdos entre las APRI, entre esos estados parte? Normalmente puede que se trata de intentar que en el caso de que haya algún problema de interpretación o en el caso que haya alguna cuestión de que no están de acuerdo con la manera de aplicar las normas del acuerdo, pues los dos estados pueden tener alguna diferencia respecto a las normas. Pero es muy habitual que los problemas surjan entre el inversor nacional de uno de los estados y el estado receptor de la inversión. Esto es muy habitual. Cuando ocurre así, puede haber distintas opciones. En primer lugar, puede haber una opción que se denomina, utilizando la expresión latina, ad hoc, una solución para el caso concreto. Y entonces, en ese caso específico, pues se puede someter a unas reglas, por ejemplo, de arbitraje, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Pero lo más habitual suele ser una solución institucional en la cual se acuda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativos a Inversiones que tiene su sede en Washington. Es decir, las APRI, en muchas ocasiones, cuando se producen problemas en estos acuerdos bilaterales entre el nacional del Estado inversor y el Estado en el que se ha realizado la inversión, acuden al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, que es lo que vamos a repasar a continuación. Y esto, ya digo, que me parece que es especialmente importante. ¿Alguna duda sobre lo que llevo dicho? ¿Alguien me quiere comentar algo? ¿Seguro? Tú estás ahí para traducir, ¿no? Sí, sí. Vale, es que no lo tenía claro. Entonces, no sé si están entendiendo todo. Yo todo esto lo estoy repitiendo, pero si quieres, puedo hacer un pequeño resumen y me lo vas traduciendo. ¿O qué piensas? ¿Piensas que lo han podido entender? Sí, sí. Vale, ¿Un resumen perfecto, o cómo? Sí, sí. Vale, Un pues, pequeño resumen, por favor. Vale, bueno, pues el pequeño resumen consiste en lo siguiente. Primero, este tema va sobre inversiones internacionales. ¿Vale? Las inversiones internacionales son aquellas que se producen normalmente por parte de un nacional de un Estado miembro en otro Estado miembro, de un nacional de un Estado, después será parte, no será parte, en otro Estado, con una vocación de permanencia. Esto lo tienes claro, ¿no? Coméntaselo porque es fundamental. 这个咱们现在在讲的是那个国际投资法的那个投资法的相关的内容啊。然后老师简单的做一个小结吧，一个总结。主要讲的是什么？这个就是国际金融投资法，主要就是一个国家，比如想要去另外一个国家进行做相应的那个投资的时候，所会应用到的一些那个法律法规嘛。¿Vale? Sí, Estas inversiones internacionales tienen un problema, que son muy positivas para el comercio internacional y para la vida económica internacional, pero que presentan riesgos. Riesgos políticos, riesgos de que pueda haber una guerra, de que pueda haber una pandemia como está ocurriendo ahora mismo, de que no es la misma la posición de un particular. Si yo quiero invertir en Argelia, pues evidentemente yo no tengo la misma posición que pueden tener las autoridades argelinas, que tienen más poder que yo. Son riesgos que tienen los inversores y que de alguna manera hay que cubrir. ¿Puedes más o menos contarle esto? Sí. 然后，因为是国际相关那个跨国际间的那个投资嘛，就很容易会遇到一些情况，比如说政治方面的原因啊，或者是比如像这种 coronavirus 这种流行病的原因啊，就是然后你这边的那个想法啊政策跟他们那边国家的想法政策又不一样，就有很多方面的那个情况嘛，各种各样的情况就都有可能会发生嘛。Vale. Segunda, entonces, debido a que existen estos riesgos,
se ha creado toda una red de acuerdos internacionales para regular estas inversiones internacionales e intentar reducir y regular estos componentes de riesgo. 就是为了应对这些危机嘛，就有可能产生的风险，就投资方面的风险和危机嘛，所以现在就是国际上就是有建立这相应的这个双方的那个黄字。那就是双方的协定、双方的条约来规定这一方，就是来调节、来解决这方面的那个危机端嘛。¿Vale? Y ¿qué hay? La mayor parte de estos acuerdos son tratados bilaterales, es decir, entre dos Estados miembros. 大部分的这方面的那个条约呢，都是双方的，就是比如说我这个投资国跟对方那个我要去的那个地方那个投资那个国家，比如说中国跟西班牙进行国家间的投资，就是这两个国家之间相制定的一些协定啊条约，一般双方两个国家的。Eso es. Entonces, estos acuerdos entre dos Estados miembros es lo que se denominan acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, también denominados APRI, por sus siglas en español, ¿vale? Aquí lo puedes encontrar por si tienes algún problema. Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones APRIs. No sé si esto lo puedes traducir o por lo menos que sepan que se llamen así. 这个条约的全名就是这个 Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversión。Protección recíproca 什么意思 ？recíproca 这个单词是互惠的意思，就是平等互惠，就是双方两个国家那个投资互惠条约，对，相互平等、相互对等的互惠条约。全名是这个，就是两个国家间的这种 tratado bilateral 的情况，它的全名是叫这个。Muy bien. Sí. Entonces, hay también otros instrumentos, hay instrumentos regionales que no solamente son entre dos estados, pero no son tan habituales, y hay un instrumento que es multilateral, que es muy importante, que es la convención, que te lo voy a poner aquí para que no se te pierda, a ver dónde lo tengo yo por aquí, la convención sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados nacionales y otros estados. Es decir, que junto con los acuerdos bilaterales, que son las APRI que hemos explicado, hay acuerdos regionales, por ejemplo, en el ámbito de la zona de libre comercio americana, en América hay acuerdos regionales en esta materia, y hay muy pocos acuerdos multilaterales a nivel internacional. Y el único prácticamente fundamental e importante es el CIADI sobre las diferencias, es decir, sobre los problemas que puede haber en materia de inversiones. ¿Te ha quedado más o menos claro? 大部分的条约都是就是刚才我们说的那个相互平等促进那个协议嘛，但是它是针对两个国家间的嘛，但是就是现在世界上就是存在一些少数的啊，就是是重要的一点，最重要的一个这个 convention 就是它是目的来协定，就是解决争议的一个条规吧。就记住这个就 convenio CIADI 就好了。 Muy bien. Estas cosas son muy importantes y las voy a preguntar en el tema de los tipos TES y demás. No sé si estabas tú cuando comenté un poco cuál va a ser el plan a seguir los próximos días. No. Vale, pues lo voy a volver a repetir antes de que se me olvide para que lo sepan, ¿vale? Y se lo vas a traducir, por favor. Vale. Entonces, las tareas de la semana vamos a mantener las mismas que teníamos hasta ahora. Es decir, hay que colgar, aquí lo tienes y lo puedes ir traduciendo. Colgar en el foro de Moodle los trabajos de los grupos 1, 2, 3 y 4. Ya he colgado yo 2, que me lo han pasado, pero me faltan otros 2 más por colgar. ¿Vale? 老师说你们都在听吗 ？Hello， 在的。那个老师说你们那个作业是现在是1、2、3、4 4个小组，先要在那个Moodle 上传作业是吗？现在已经传了2个小组了，还有2个小组是没传是吗？ Después entregarme los esquemas de los ensayos. Hay alguno que ya me ha entregado el ensayo y está muy bien, por cierto. El que quiera me puede entregar el ensayo completo de clase y el que no, al menos los esquemas. 然后还有可以用邮件方式发给老师，就是课堂的一些重点笔记、
小论文在抄之类的，说有的人已经给老师发了，而且做得非常好啊。Colgar, 是不是说这是那个 perdón. 重点摘抄呀？是不是？小论文是有一个小论文，什么重点摘抄呀？不是不是，之前让你们给老师让你们交一个，说 Ya 有 lo he 人 dicho 交过 antes, 的 ¿eh? 那个，对，是论文。是让你们干嘛呀？是论文是吗？ ¿Qué 对， dudas 每个人 tienen? 每个人写一 Perdona. 篇文章。给送 ensayo 呢？给送 ensayo Son 10 呢？ páginas máximo, sí. 啊呀，啊对对，就之前那个班长不是在那个教室在群里边说让你们选那个题目的吗？对，然后说有的人已经写给老师了，说写的很好，然后还有的人还没写。¿Vale? 选个课题的那个小论文。对，这个什么时候交这个？Sí. 考试前一周。 La fecha tope para entregar. Hasta que terminen las clases, antes del examen final. 那个最后考试之前，就反正尽快吧。最后考试也不知道什么时候，可能5月份吧。Bien, después, que haya voluntarios que sigan colgando noticias relacionadas con la asignatura, ¿vale? Esto yo no voy a designar una persona, yo espero que entre vosotros designéis a personas para que cuelguen noticias relacionadas con la asignatura como las leíamos en clase. Pero todos no, una persona, pues en estas semanas. En esta semana, pues una persona que coja una noticia y directamente la suba al foro de Moodle, no la tiene que leer ni nada, solamente subir la noticia y todos la tienen que leer, pero subirla solo uno. vale，就是还有就是因为现在不是咱们没法上课了嘛，但是每天不是要有一个志愿者，就是念那个新闻的嘛。然后现在就是这个星期看谁想要做这个事情，就把那个新闻传到 Moodle 上就行了，你做好就传上去就好了，看谁想弄这个。Muy bien. Y después, ya lo colgué, ya muchos me lo han entregado, un trabajo que era un caso práctico real sobre solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, que es un caso sobre Venezuela contra Estados Unidos, en el que después también participa Brasil, pero bueno, eso no hace falta que se lo digas. Y ese caso lo tienen que haber leído y darme el resumen del caso antes de final de mes, es la semana que viene. Puedo dejar incluso hasta el viernes de la semana que viene. Ya muchos me lo han entregado. Está colgado en Moodle, ¿eh? Se puede ver perfectamente este caso. 老师说在 Moodle 里传了一个练习题是吧？就是解决一个贸易纠纷的。什么委内瑞拉的和某个什么国家的嘛，然后已经有人传给老师了，就是解决争议的那个解决贸易纠纷的一个怎么解决一个案例分析吧。然后说下周5之前要传上去啊，你们都做了吗？还没做。 Es importante este caso porque después al final tendremos un pequeño caso práctico que estará basado en este caso. Entonces, si nos aprendemos bien este caso, nos va a servir para hacer la parte del examen que haremos al final, que será un caso, uno de los exámenes será un caso práctico basado en este mismo caso. 他说最后我们考试会有一个就是案例分析题，跟这个作业就是基本上很类似的，所以就是你这个做好了，估计到时候考试那个也就没什么问题了。所以这个要做，下周5之前要交。Vale. Vale. Y después, además de todo esto, y pues esto me lo han comunicado porque bueno, pues lo piden debido a que las clases ahora son por internet, pues quieren tener un seguimiento, al tipo de evaluación parcial. Entonces, el viernes 3 de abril, es decir, no este viernes de mañana, sino el de la semana que viene, haremos un examen aquí mediante online, tipo test, sobre lo que llevamos de la asignatura. Un examen parcial, después haremos otro al final. ¿Vale? ¿Pero puede decir esto? 对，4月3号的时候，就是视频在线考一个那个分考啊，小考，就是从开学到现在的所有的 tema， 练习题不是那个选择题。Vale. Para eso, mañana 27 de marzo, en la clase con todo el mundo, haremos un modelo examen tipo test en la clase y lo explicaremos, como hicimos en el primer semestre con la otra asignatura, para que veamos un modelo de tipo test. 所以那个是4月3号，sí, vale. 4月3号是正式的考试啊，所以明天27号呢是
就是老师的一个模拟考，明天大家都来上，跟所有人一起上课，到时候。Y después, en la clase de refuerzo que tendremos el próximo jueves, el jueves 2 de abril, vamos a dedicarnos también a repasar este modelo de test con vosotros. 然后4月2号的就是考试前，正式考试前的那一天，4月2号是星期四嘛，星期四的那个补习班，老师会重点再讲一下这个，就是考试的模拟题，再复习一下。¿Vale? Y entonces ya el viernes 3 pues haremos ya por vía internet, buscaremos el sistema que estéis todos en el ordenador y que desde el ordenador contestéis al tipo test y lo haremos el viernes 3, que será un examen parecido al modelo que hemos visto, pero habrá variaciones, no será exactamente igual. ¿Vale? Pero un test online, ¿cómo puede ser eso? Un test online, sí, no os preocupes que ya os vamos a explicar cómo. Vale. Hay herramientas para hacerlo aquí, se aparecerá y lo estamos analizando con Tomás y con los que llevan el tema informático. Y nosotros le damos antes a él, Perfecto. él os lo pasa a vosotros, como hay un tiempo máximo, pues se hace en tiempo corto para que no dé tiempo a buscar demasiado material, en fin, es lo que va a hacer, ¿vale? Hay sistemas para hacerlo y es lo que me han encargado de que se haga. Vale, de acuerdo. Ok. Explícalo, por favor. 就是在线考试哦，就是他们现在在研究那个，就是那个 plataforma，就是平台，看看到时候怎么弄个那个在线考，就是4月3号那天考试。Muy bien. Y después, hoy la clase va a durar unos 45 minutos ahora, voy a seguir hasta más o menos 15 minutos más explicando y el resto de la clase, de todas maneras, si queréis, sigo más tiempo, ¿eh? A mí lo que me han dicho desde UNIT es que de la primera parte de la clase, como la estoy dando ahora con explicaciones y contigo, y la segunda yo me quedaré aquí y estaré hasta las 4 de la tarde, también con la misma tutoría y con las clases de refuerzo, pero contestando WhatsApp o contestando, que os he dado aquí en mi teléfono, o contestando correos electrónicos. También me lo podéis hacer por el foro. De tal manera que lo personalizamos un poco más si queréis. Ahora, si queréis que yo me quede aquí más tiempo contestando a dudas, lo que prefiráis. Lo que pasa es que yo sé que muchos preferís mandarme dudas por correo. ¿Vale? 对，就是今天的课是45分钟嘛，然后课完之后他可能还会再开一个 session， 不是，老师还会在线，然后就是有人比如说有论文啊或其他的什么问题啊，都可以给他通过 WhatsApp 联系他，或者是给他发邮件都可以。O sea que mantenemos las 2 horas habituales, pero esta primera hora lo hacemos así, con el Zoom, con la clase virtual, y en la segunda hora, pues a través de contestar a dudas por WhatsApp o por correo. El que quiera que tenga dudas, que me las mande, y el que no, pues puede dedicarse a lo que quiera, pero yo estaré aquí para solucionar vuestros problemas. ¿Vale? 就反正有问题的可以给老师，就是这节课完之后，老师还会一直就是在家里处于在线状态啊，所以随时有问题的可以给他发短信啊，或者是发邮件，然后他回答问题。 Vale, bueno, pues continuamos con el tema de inversiones y después haré una breve referencia a la cuestión del sistema monetario internacional. En materia de inversiones sí quería centrarme ahora en explicar lo que eran los APRI, que ya hemos estado hablando antes, que son estos tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger en el plano del derecho internacional las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado parte en el territorio de otro Estado parte. Espera un segundo que tengo que apagar aquí una cosa del ordenador. Gracias. Entonces, para que le explique, yo le voy a poner un ejemplo y se lo traduces a ellos, ¿vale? El ejemplo que lo he puesto muchas veces, pero para quedarme claro que queda claro, que está muy claro. Imaginemos que hay un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Argelia, ¿vale? 2 estados distintos. Es un acuerdo recíproco porque establece el mismo tipo de normas, tanto si un español invierte en Argelia como si un argelino invierte en España. Entonces, imaginaos que existe este acuerdo y yo quiero invertir en una empresa de gas en Argelia. Pues yo voy a Argelia, hago mis inversiones y exijo un trato por parte de las autoridades argelinas tal y cual está contenido en este acuerdo, de tal manera que no me puedan expropiar injustamente, de tal manera que, bueno, pues se mantengan las normas que están establecidas en el acuerdo.
de igual manera, si un ciudadano argelino quiere invertir en España, tendrá también que las autoridades españolas que respetar estas normas y estas garantías que establece el tratado. ¿Lo has comprendido más o menos? 是 Pues a ver si se lo puedes explicar. Me queda medio claro. 老师刚才就是举了一个那个例子嘛，就是实际的这种相互促进平等投资这个协定的一个例子，就是比如说西班牙吧，他要去阿尔及利亚2个国家进行投资嘛，然后西班牙的公司在对方那个国家进行投资的时候，他有权啊要求对方那个国家给予西班牙这个公司，就是西班牙的投资方相对等于阿尔及利亚本地国家、本地居民、本地公司相等的条件许可，就是同样的，比如说对方的那个国家来咱们西班牙投资的时候呢，西班牙政府呢也应当根据这个协定呢，给予对方的公司相必要的所有的条件，所有的。Muy bien. Después, más cuestiones. Y esto es muy importante y esto lo puedo preguntar. Lo que voy a explicar ahora lo voy a preguntar en el test. ¿Cuáles son las cláusulas habituales en un APRI, en un acuerdo de protección y promoción recíproca de inversiones? ¿Vale? Y son un tratamiento justo y equitativo en las dos partes, plena protección. Esto está aquí, ¿vale? Simplemente eso, muy sencillo. Y ahora, este tema sí es importante, no discriminación. Y una es la nación más favorecida, es decir, que si se hacen acuerdos con otras naciones que den determinados derechos, se deben hacer con todas las naciones con las cuales se hagan acuerdos. Esto lo vimos con la OMC. Simplemente cláusula de nación más favorecida, igual que lo vimos con la Organización Mundial. Y el tratamiento nacional, que es muy importante esto. El tratamiento nacional quiere decir que si yo invierto en Argelia, se me tiene que respetar con el mismo tipo de normativa que se le respeta a un inversor de allí, argelino. Igualmente, si un argelino invierte en España, tiene que tener las mismas garantías legales que tiene un inversor español en España. ¿Se ha entendido esto? 这个部分会考啊，这部分肯定会考了。说这个地方很重要，就是这个就是互惠平等协议里边的相应的这些条款，就有这么几点。然后老师最重要点了这个第3点，这个 no discrimination 非歧视性的，就是要平等对待的这个协定第3条，这个很重要。反正这几点应该都会考。这个地方看一下。Otra cuestión muy importante son las expropiaciones o nacionalizaciones. Expropiaciones o nacionalizaciones, ya expliqué ya antes, que era cuando existía, por ejemplo, imaginemos que yo invierto en Argelia y me compro una finca donde allí pues hago una inversión agrícola y pues allí tiene que pasar un tren y entonces el Estado me expropia, es decir, me compra la finca y yo estoy obligado a que el Estado me expropie porque es un interés general el de poner el tren. Bien, las nacionalizaciones o las expropiaciones, la nacionalización es que yo tengo una empresa allí y después esa empresa pasa a ser propiedad del Estado. Están permitidas siempre y cuando no sean discriminatorias, se hagan por interés público y después se me pague una indemnización pronta, adecuada y efectiva. Es decir, que si yo tengo una finca y me dice el Estado, mire usted, yo le voy a expropiar la finca porque por aquí tiene que pasar una vía del tren. Estamos en Argelia, usted es español, tiene que pasar una vía del tren. ¿Vale? Muy bien, pero tiene que ser porque realmente hay esa causa de interés público y me tenéis que indemnizar, me tenéis que pagar porque me habéis comprado la finca y dar un precio adecuado y hacerlo de una manera rápida y, por supuesto, en las mismas condiciones que si la finca hubiera sido de un argelino. ¿Lo has cogido esto? Sí. Aquí explicado también. ¿No? sí。第4条这个就是那个单词 expropriation 什么意思？是征用的意思。nationalization 也是就是国有化的意思。就是这个协定里面规定了一些，比如说举个例子，老师举个例子，就是西班牙人，比如在阿尔及利亚那边买了一座，在乡村里面买了一栋别墅吧，然后现在呢，阿尔及利亚政府呢，因为要建铁路，但是呢，这个铁路刚好就压过你们这个房子了，所以他有权就是征用你这个别墅，把你这个别墅就是比如推啦或怎么样，然后让他们去建相应的铁道，但是前提条件是这种征用或者这种我们的公司被对方的政府国有化的这种情况呢，前提条件必须是你这个征
用啊，国有化不能是欺瞒啊，就是说我看不起，我看不顺眼，我就把你征用了，是因为出于国家的公共利益，然后正常的，它有合理的理由去征用你，然后前提是给你付相应的那个赔偿嘛，就比如你把我房子给弄没了，你得给我相应的钱吧，赔款吧。Y después hay otra serie de condiciones que podéis mirar aquí, que afecta a compensaciones en caso de guerras, revoluciones o conflictos, o en el caso de después que hay que respetar las obligaciones, los contratos que se hayan establecidos. Bueno, pues una serie de condiciones que la podéis leer aquí, ¿vale? Es 还有下面 importante... 其他的这些，再看一下，但没有上面那么重要。No, seguimos. Sí, sí. Vale. Y después tenemos lo importante que establece en muchos casos acudir a mecanismos para resolución de diferencias. Imaginemos que yo invierto en Argelia y yo no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno argelino con mis inversiones, porque considero que no ha respetado la ley. ¿Vale? En ese caso, o bien se puede acudir a una solución concreta, o en muchos casos, y es muy importante, por eso lo vamos a ver ahora, se acude a el arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil o Internacional, que ocurre en algunas ocasiones, pero lo que sí quiero que conste y que es muy importante es la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Internacional del país. Puede ocurrir, pero lo que sí quiero insistir, y esto es lo que le tienes que traducir, es el caso del Centro Internacional de Arreglo de Referencias relativos a inversiones con sede en Washington. Esto es lo que yo mencionaba anteriormente, que era un acuerdo muy claro. 这个就是一个机构，就是解决这个解决这个投资争议的一个调停国际中心吧。这个它的那个city 什么中心在华盛顿，它的那个基地设置在华盛顿，然后是这个机构就是专门用来解决这个，比如说两个国家间的这个关于投资方面产生的相对应的一些争议啊什么的，就到这个地方来解决协调。这个应该也会考啊 ，CD 就是这个 CID。 Vale. Bien, entonces, ¿por qué es tan importante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias? Porque la mayor parte de problemas que se dan se acude al Centro Internacional de Arreglo Pacífico de Arreglo de Diferencias. Vale. Son diferencias pacíficas. 这个中心为什么是这么重要？因为大部分的这种国际间的那个解决这些调停啊、解决争议的这个中心都是去这儿。Eso es. Y aquí explico lo que es ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativos a inversiones, el CIADI. Y aquí pues os explico que se estableció en 1966 por este convenio y que se prevé un sistema de arreglo de diferencias. Lo más importante aquí es cómo funciona este proceso, ¿vale? Y aquí lo explico en estos puntos que son también muy importantes y que tendremos que explicar bien y que estudiarnos bien para el test, esta parte de aquí. 这部分这个 CID 里边最重要的就是像老师要讲的这些，就是这个中心这个调停它怎么进行这些争议方面的那个解决，怎么进行，它的步骤是怎么来的，就是这几点，就说那个老师说考题也会考，就这部分。 Entonces, por una parte, normalmente se puede recurrir a una conciliación. Ya vimos lo que no vamos a explicar porque lo vimos en su momento, lo que es una conciliación, lo que es un arbitraje, son mecanismos que se usan o ver cuáles son, estudiar los hechos que han ocurrido. Los laudos dictados en arbitraje, es decir, la decisión del árbitro en el marco del CIADI, es definitivo y obligatorio, es decir, es obligatorio, es vinculante y no pueden ser anulados por los Estados miembros. Eso es un primer punto muy importante. 第一点就是，这个国际调停中心呢，它所做出来的那个决策呢，就是决定性的，就是而且是强制性的，就是任何一个国家就不可以去改变的，也不可能去取消的，这是第一点。Laudo dictativo. No, profe, laudo dictativo es como decisiones, ¿no? Sí, un laudo es como si fuera una sentencia, pero dictada por un árbitro. Es una decisión del árbitro, ¿vale? Vale. 那个 laudo
dictado 的意思就是这个调解中心的裁定，它的决策决议，这个单词啊。Vale. Después, otro punto importante, este que voy a señalar. Todos los Estados miembros tienen que reconocer lo que diga el laudo, lo que diga esta decisión del árbitro. De tal manera que, aunque no hayan sido parte, pero les puede afectar, lo tienen que reconocer. Es obligatorio para todas las partes del CIADI, no solamente para los Estados miembros. Los estados que forman parte de esta controversia. 就假设说啊，有2个国家不闹到这个调停中心去了吗？然后调停中心对这2个国家的这个争端呢、争议呢，做出了某一个方面的判决嘛，或者一个决策呢。这个不仅是这2个国家，这2个当事国要遵循这个调停中心做出来的决策，所有在这个 CID 里边的成员国呢，都需要去知道并且去了解它这个相关的决策，就是不能再犯，就是类似的，不能再犯。Bien, y después que las partes tienen que prestar consentimiento al arbitraje y cuando ya lo han aceptado, es decir, las partes deciden que se someten al arbitraje de la CIADI, no pueden acudir a otro tipo de recurso de medio de solución de controversia. Es decir, si las partes han decidido vamos a resolver nuestra controversia mediante un acuerdo, mediante un laudo arbitral, después no podemos acudir a otro procedimiento de resolución de controversias. Tenemos que ceñirnos al ámbito del arbitraje. 好嘞，就假设这一点，就是假设2个国家就是有了矛盾了，有的争端了，然后他们去通过 CID 去调停去了，然后就是一旦你们进入了这个 CID 的那个调停程序之后呢，你们就2个国家不满，因为他们这个对我们的调停了，我们要去找另外一个国际机构对我们这个进行解决就不可以了。你只要一旦进了他的这个圈，你就不能出去了，就是你必须听他的那个决策。Y por otra parte, los Estados miembros, por ejemplo, y un ejemplo de esto sería que una vez que se ha decidido entrar a un arbitraje, los Estados miembros no pueden conceder protección diplomática. Me explico. Si yo he realizado una inversión en Argelia y yo considero que las autoridades argelinas no han respetado los acuerdos que teníamos entre Argelia y España y por lo tanto que han perjudicado mis intereses y yo he decidido de acudir con Argelia a un arbitraje, no puedo pedir luego o el Estado español luego no me puede otorgar una protección diplomática porque esa diferencia se va a resolver mediante el arbitraje. ¿Lo entiendes? 就是如果这一点是那个老师那个红点上面那一行有个 protección diplomática 是外交保护的意思，外交保护的意思就是如果就比如说西班牙在中国进行投资，然后他觉得说中国那边对我进行了歧视性的待遇了，歧视性的那个什么行为啦，就是如果已经进入这个 CID 的调停之后呢，就西班牙这个公司啊国家不可以向西班牙政府说你得去跟中国寻求一个外交保护，就是来避免说受到相应的一些比如说规定的那个决策的那个管理吧，就是说不可以再寻求相应的那个外交保护。Y para que se den, y ya con esto termino el tema de las inversiones, porque no voy a entrar ahora en el resto del procedimiento, me parece esto más importante. Es importante que la diferencia tiene que ser entre un Estado que sea miembro del CIADI y un individuo, una sociedad que se califique como nacional de otro Estado miembro del CIADI. Es decir, que tienen que estar, que ser partes los dos del CIADI, que tiene que ser una diferencia de naturaleza jurídica que surja de una inversión, es decir, que estamos hablando de problemas de interpretación jurídica, y que las dos partes tienen que haber consentido por escrito en someter su diferencia al arbitraje o a la conciliación del CIADI. Es esto, si no sé si lo entiendes. Que la diferencia quiere decir que
Los problemas tienen que surgir entre un Estado miembro del CIADI y un individuo o una sociedad que sea nacional de otro Estado miembro del CIADI. En definitiva, que sí. Yo soy un inversor español que va a invertir en Argelia, pues hay una diferencia entre yo, que soy nacional de un Estado miembro del CIADI, y Argelia, que es otro Estado miembro del CIADI. ¿Me entiendes lo que quiero decir? 就是说这个 CID 这个调停中心它管理的问题包括什么方面？什么情况它可以去找这个中心去调停？首先就是一个国家的和另外一个国家间的个人，就是比如说西班牙的一个公司、西班牙的一个机构到对方那个国家去，然后这个时候呢，他们这两方出现问题了，这个 CID 就可以去管这个事情，就是你不是 CID 地方，就是我们可以去寻求 CID 的帮助来解决这个问题。然后这方面的问题和争议呢，一般是就是它的一个特点呢，它必须是关于一个投资方面的问题，就是在两个国家间，就是我在他那边进行投资了，然后产生了相应的问题，可以去找这个机构进行调停。然后呢，必须双方呢都必须要通过一个书面的一个签订某个就是书面的一个文件呢，证实说他们想要去参与他们想要接受这个中心的一个对他们这两个机构、两个国家间的争议的一个调停结果。Bien, y debe tratarse de una diferencia, eso también lo has explicado, que es una jurídica, todo esto, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues esto es lo fundamental. Después aquí desarrolla un poquito más los procedimientos, pero lo importante en relativo es esto. Y después, y ya antes de cerrar la sesión, sí quería explicaros simplemente aquellas cosas que tenéis que repasar mejor de lo último que vimos sobre el sistema financiero. Pero bueno, eso mejor lo dejamos ya para la próxima sesión. ¿Vale? Mañana vamos a repasar en clase el tipo test, ver un modelo de tipo test con las cosas fundamentales que tenéis que aprender. Esto sí me gustaría que se lo comentaras. Un poco estoy dejando ya las tareas, ¿no? Primero, para mañana vamos a repasar el tipo test y vamos a terminar de explicar en clase, además del tipo test, vamos a terminar de explicar todo el sistema financiero internacional. Entonces, en lugar de repasar esto otra vez, mañana haré una breve referencia a todo el tema del Fondo Monetario Internacional, el G8, el G20, todas esas cuestiones que tenemos que ver, más el análisis de los tipos test. Mirad bien todo el material y ya mañana pues os explico todo lo que es ese, bueno, pues lo que son lo que va a ser el test y cómo vamos a trabajar. Vale. 明天呢，就是老师说就会把这剩下的那个国际金融体系剩余的这个就是 G8 这部分啊，还有那个货币基金组织那方面的相关的剩下的一些理论部分讲完了就是在讲就是我们考试要讲的那个练习题，然后没了，就明天的安排就是这个样子。Muy bien. Y ahora simplemente, hombre, pues deciros que ahora yo voy a seguir aquí, no termina la clase de refuerzo, yo creo que es quizás lo más cómodo mandar a un WhatsApp o a través del correos, pues las dudas puntuales que tengáis. Tengo una duda en este tema, lo que sea, y yo os voy contestando. Vale. 现在就是咱们这个课呢，这节课就是马上就结束，然后剩下的就是时间，就是比如说大家有问题的，可以给老师发 WhatsApp， 或者是给他发那个邮件，就是具体的什么问题具体问，这样让老师具体。Y que no es obligatorio, que el que no tenga dudas que no me las pregunte, pero bueno, que sepáis que yo voy a estar aquí para resolver todas estas dudas hasta las 4 de la tarde. Con independencia que más adelante me podáis mandar todos los correos que queráis que yo os contestaré. 但反正接下来就是有问题的人问，没问题的人就不强制，就可以去干别的了。Vale, y muchísimas gracias a todos. Espero que estéis todos bien y muchísimo ánimo, ¿vale? Gracias. Gracias. 这个文件 Moodle 里边大家有吗？能看到吗？ Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. 我们群里说吧。好的。好的。